algoritmos y andan dando vueltas por acá. Lo prometido es deuda, les anticipamos cuando arrancaba el programa que hoy íbamos a conversar acá, en vivo, con el señor que ya está presente, sentado, dispuesto a la charla. Ahí va. Bienvenido, Mauricio Cartún. Dale. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés acá, Mauricio. Igual, che, felicitaciones por el mapping, precioso, todo lo que se ve. Gracias. Se ve bien. Es el nuevo croma que hemos puesto. Es un croma efecto para que la gente sienta que está viendo un poco de verde. Y de esa forma trabajamos más contentos. Sí. Trabajamos más contentos. Contame, Mauricio, ¿cómo estás? ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo? Ensayando, que siempre momento ulceroso. Bien. Era un ¿Por qué, momento che? ulceroso. Y qué sé yo. Mira, alguna vez mi maestro, Juan Carlos Gené, me decía, en el teatro, todo lo malo es siempre culpa del director. No hay manera. Me dice, Mauricio, hay que aceptar esto. Si los actores no están bien, es o no elegiste bien o no lo sabés dirigir. Si el espectáculo no funciona, ¿por qué elegiste esa obra? Si la escenografía no está bien, no pudiste corregirla antes. Cuando yo no dirigía, me reía de las anécdotas de los directores Sí. histéricos, los directores, por ejemplo, no sé, que hacían conjuras. Y con el tiempo te vas dando cuenta que efectivamente es un momento del año de cierta agitación. Bien, ¿y decís que tenía razón tu maestro o que te lo decía para cargarte una presión que... No, tenías razón. Lo que pasa es que uno entra a la dirección en estado omnipotente. Digo, uno entra con la sensación de ¿qué me puede pasar? Y después empezás a sentir eso. Yo recuerdo, qué sé yo, directores que postergaban el horario de estreno de una obra porque no le coincidían los astros en la mejor ecuación. Pues sí, déjate de Sí, joder. eso iba a decir. Vamos Mauricio, a- no quería ser irrespetuoso, pero sí, Bueno, dejate de Y joder. ahora, Y grandes directores, directores extraordinarios, directores modelo. Hay anécdotas muy curiosas sobre eso. Y uno se va dando cuenta que efectivamente hay un momento donde tenés la sensación de todo depende y empezás a sentir esa responsabilidad que, claro, uno acepta el teatro como un juego y entonces como el juego dice, bueno, a ver cómo sale. Claro. Y hay un momento y dice, no es cómo sale. A ver, ¿qué haces para que salga bien? Mauricio está presentando su segundo libro, Dolores 10 minutos y otros relatos, editorial Alfaguara, lo trajo, te lo agradezco muchísimo. Sí, luego para la comunidad Perfecto. latina. Y actualmente dirige la Viscómica en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra ya lleva más de 6 temporadas. ¿En qué consta el trabajo de un director en una 6ª temporada de una obra? Ir todas las funciones un rato antes, tomarte una copita de ron antes de entrar. Eso es por, digamos, por contrato. Eso es por contrato. Por contrato. Mira, hay un acto de preproducción que es el teatro empieza, la función empieza en camarines. La función empieza en camarines. Hay algo del director presente. Yo digo, yo soy director con cama adentro. Yo voy a todas las funciones, Bien. no veo toda la función, pero estoy buena parte de ella. Las veo completas en gira. El director es, de alguna manera, el único ojo que permite que la obra no descalabre, que la obra no se vaya para otro lado. Una obra... A ver, yo digo, ¿dónde está la energía que modela una obra? ¿En los aplausos o en la falta de ellos? Hay algo donde el actor funciona mucho en relación a lo que está pasando abajo. Entonces, lo que está pasando abajo empieza a moldear algo que naturalmente empieza a perder los carriles originales en los que hay una estrategia, una táctica, una hipótesis por la cual algo se hace de determinada manera, en cierto ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a ser presa de lo que el público de alguna manera demanda. ¿Y eso es esperable? ¿Es deseable que eso suceda? ¿O Sí. uno debe esperar de un actor que esté escindido de ese público y conectado principalmente con la obra y con su performance? No. Está bien que suceda, es una energía extraordinaria, entre otras cosas porque crea una posibilidad de metamorfosis y la metamorfosis crea novedad. Siempre y cuando haya un director atrás que diga, hasta acá, Claro. Carlos. Claro. Este es el de la pared para acá. Es el rol más cortamambo, digamos. Exactamente. Claro. Pero ojo, la combinación dialéctica entre la energía del entusiasmo y la capacidad crítica
da un muy buen resultado Claro. siempre. Necesitas las dos. Cuando no pasa es cuando empieza lo angustiante. Cuando el actor empieza a decir, che, estaban todos muertos, estaban muertos, no pasaba nada, no sé qué hacer. Bueno, ahí también el director cumple una función importante porque de alguna manera viene a reemplazarlo, viene a traer el entusiasmo que por ahí en la platea no le estaba. No estaba, claro. Quiero detenerme un segundo en el ensayo, porque es algo obviamente propio del teatro, pero en todos los órdenes de la vida, en todos los trabajos, hay una instancia de preparación o de ensayo donde uno dice, bueno, acá podemos fallar. Ahora, la pregunta es, ¿se puede fallar o uno no debe confiarse en que, como estamos ensayando, no tiene que salir las cosas acorde a los deseos y a las expectativas? ¿Se puede fallar? ¿No se debe fallar? ¿Hasta dónde el ensayo es importante perfeccionarlo? El ensayo es el único lugar donde está legitimado y casi te diría metodizado el concepto de error. Se va a fallar. Se va a fallar esencialmente. Se va a claro. fallar. Mira, le escuché hace muchísimos años Omar Grasso, un director de mi época, en realidad, un poco mayor que yo, me invitó a un ensayo de algo que estaba haciendo con Alfredo Alcón. Para mí, ir a ver a Alfredo Alcón. Y como suele pasar con los ídolos, fragmentos que viviste los transformás en mito. Yo le escuché decir a Alfredo Alcón camino hacia la Casa Cubierta, hacia un ensayo en la Casa Sí. Cubierta, primera semana de ensayo, decir, ¡ay, qué lindos que son los ensayos de equivocarse, Omar! Dijo. Y dije, claro, hay ensayos de equivocarse. Claro. Los Qué ensayos libertad donde te eso. podés equivocar. Claro, después faltan 15 días, andá a equivocarte, Claro. te tiran mal Te una mata. luz y plantás todo y decís, yo me voy, producción. No sé cuál. La desesperación. Pero en los primeros ensayos, esa zona de equivocarse es fundamental. Y cuando, cuando arranca la obra, el error, ¿qué lugar tiene? ¿Estás preparado para el error o es catastrófico? Mirá, si los actores no están preparados para el error, hay algo que no está funcionando bien. Nosotros, por ejemplo, teníamos con Terrenal, que estuvo hasta hace 2 años en cartel, después de 8 temporadas, los actores habían desarrollado protocolo para el error tradicional, que es, aparece el gil en la platea que no puede apagar el celular. No el que suena, ya estás acostumbrado. No, el que no lo puede, por ejemplo, el que no puede apagar la alarma. Entonces, tenían algo preparado que era extraordinario, que era cuando eso sucedía, en un momento se miraban al frente, daban 3 pasos simultáneos y enfrentaban a la platea. Y la carcajada era extraordinaria. Hasta que se resolvía el problema. Eso es estar preparado para el error. A ver, la historia del teatro está llena de esos errores corregidos. Se van a cumplir ahora 20 años de mi espectáculo El Niño Argentino, debut de Maica Migorena. Obra en verso. En verso, cuando te equivocás, no podés corregir nada. Se no nota, tenés que claro. pensar, se nota. A Migorena tenía una escena con un bastón que lo revoleaba y lo agarraba y era apoteótico. La gente largaba el aplauso. Hostia, tac, tac, da 2 vueltas, agarraba el bastón. Pac, lo patea el bastón, da 2 vueltas y cae a 2 metros para allá. Y él tiene que seguir hablando en verso y sin parar y con toda soltura. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Se me fue a la mierda el bastón. Esa capacidad del actor que sin cortar lo que está haciendo es capaz de improvisar, yo creo que es lo que el público más puede agradecer en la vida. Digo, en todo caso, ¿por qué vamos a ver teatro? Porque puede fallar. Vamos a ver Claro. teatro. Nosotros tenemos ahora en cartel La Vis Cómica, 6ª temporada. Gente continuamente en redes que comenta, es la 4ª vez que voy, es la 5ª vez que voy. ¿Qué película viste? Salvo en tu caso que sos un apasionado especial, pero ¿qué película viste en 6 años 5 veces? No, y pagando. Pagando cada vez. Vos decís que hay una cuota de morbo de ir a ver qué pasa. Hay algo de ir a ver y cómo va a ser la función de hoy. ¿Qué va a pasar? El cuerpo del actor como lugar vivo es el verdadero espectáculo. Claro.
El streaming me parece que heredó algo de eso, che. Estamos por fallar todo el tiempo. Siempre estamos esperando a ver dónde la van a cagar. Mauricio, te quería preguntar, antes de pasar por lo del ensayo, y cuando se produce una idealización de lo que ocurrió en el ensayo y parece un vellocino de oro y actores y actrices persiguen eso que apareció un día y que dicen, no, aquella vez que lo hicimos esa tarde, ¿no pasa eso de estancarse con un sueño que tampoco es tan real, ¿no? Sí, los actores. Ahora esta semana tuve una charla con una de las actrices en algo nuevo que estoy ensayando para el Teatro San Martín, donde ella me decía, lo quiero grabar porque entonces si me sale bien y luego veo qué era, yo digo, el problema es cuando vos te querés grabar, es que nunca sabés qué versión vas a grabar. Claro. Es tan etéreo, digo, es tan volátil lo que hace el actor que es muy difícil pensar en esta hipótesis. Me voy a grabar justo en la escena en que me va a salir perfecto y me voy a guardar el modelo antes de ir a dormir. Lo veo un cachito y al otro día lo replico. No, y las percepciones también de cómo salió a veces están corridas. Está llena Definitivamente. la historia de hoy fue la peor función, Claro. dice alguno de los actores y actrices, y nada que ver y al revés. Claro. La Nosotros- rompimos Sí. y no. Sí. Mirá, yo recuerdo con Terrenal, recuerdo una experiencia en País Vasco, en Vitoria, una sala, 500 personas, un espectáculo en la que la gente reía mucho. No hubo una risa, no hubo, pero Ay, Dios. una risa, y los actores hacían fuerza. Yo voy por detrás luego para salir a saludar, corresponden las giras, que el director sale, y cuando voy a entrar veo a uno de los actores que viene retrocediendo diciendo, ¿qué mierda les pasa a la puta madre? No se ríen, amargo, botones, Cobani. Yo dije, damos vuelta, volvemos a entrar y la sala se para a aplaudir. Claro. Esto que decís vos, Sí, claro. exactamente. Y cuando salimos, la productora dice, debí haberles advertido que en País Vasco se ríe poco. Sí, pero andaba en Carte 1 hora 45 con la sensación de... como dice Cutuli, uno de nuestros actores de la vis cómica, tiene una frase cada tanto hermosa y dice, digo, ¿cómo fue hoy, Cutuli? Nos odiaron. Te quiero preguntar por tu grado de severidad o flexibilidad. Yo te conocí en el 2014 en un programa de radio y vos habías llevado a ese programa de radio un guión para que nosotros, digamos, lo pudiéramos representar al aire. No había cámaras en ese momento en el programa que nosotros hacíamos. Y recuerdo que en un texto que me tocaba a mí, vos me enseñaste un término que yo desconocía, que era morcillé, ¿no? Morcillaste. Morcillar. Me agregué o saqué una palabra que estaba. Al pasar tampoco no estaba. Y me detuviste. Dijiste, pará. Porque eso que dijiste no estaba ahí. ¿Cómo te llevas con eso? De lo escrito a lo representado, ¿qué distancia puede haber? Bueno, en la vis cómica, que es una obra que trata de viejos cómicos españoles, hay una frase que dice, la morcilla es la suculencia del teatro. Claro. Hay algo donde el cómico que sabe meter una morcilla funciona muy bien. No obstante, para aquellos que somos autores y directores, no siempre la morcilla es suculenta. A veces aparece cuando aparece por una cuestión de relleno, bueno. Ahora, hay actores morcilleros. El actor morcillero es un actor que esconde en la posibilidad de la improvisación cierta irresponsabilidad en relación a la letra. Claro. Como dice, viejos actores, me acuerdo Miguel Ligero, un actor español de principios más de los años 60, decía, no hay problema con quedarse sin letra. Hay dos palabras que nos salvan siempre, madre y patria. ¿Cómo es eso? Y vos estás hablando y te quedas sin letra y decís, madre, patria. Eso es morcilla, no sé qué decir y digo algo con un énfasis. Madre. Listo, o sea, no, está diciendo, no, yo no le entiendo, pero le está pasando algo con la madre. Ese es el actor que sabe morcillar. El problema es el que no sabe. Y se nota. Y se se nota. Usted lo ha dicho. Mauricio, te quería preguntar cómo compite el teatro con la pantalla en el bolsillo de los espectadores. A ver, es curioso porque uno debería pensar
que si vos ahora tenés en plataforma la posibilidad de acceso a miles y miles de películas y de series, pagás una membresía, pagás o te la dio tu cuñadito, pero tenés acceso a todo eso, ¿por qué habrías de ir a pagar al teatro? Además, una cifra que con una entrada de teatro pagaste varias plataformas. Es curioso, pero el teatro en Buenos Aires sigue teniendo una presencia extraordinaria. No así en otros países. Debo decirte, de gira vemos ciudades donde se ha producido la catástrofe. ¿Dónde la ves la catástrofe? ¿Se cerraron Bueno, qué salas, sé yo, hay menos obras? en la cantidad de público. Qué sé yo, estuvimos el año pasado, yo estuve dando unas clases en Quito, y por ejemplo lo que veía era que los teatros oficiales hacían grandes producciones, de las cuales yo le digo, ¿cuántas funciones hacen? Me decían, bueno, funciones, hacemos una gala, como en el Colón, se hace una y después 2 más baratas y con 3 Y funciones chau. agotás. Donde vos sentís, sí, efectivamente se ha perdido la pelea. En Buenos Aires no. Buenos Aires sigue teniendo una cantidad de público de teatro extraordinario, extravagante. Mis amigos españoles se ríen a los gritos cuando ven eso. Pero, coño, ¿cómo puede ser 350 espectáculos estrenados en un año? Tú no puedes ver todo eso. Ah, pero por supuesto, ¿cómo voy a ver? Nadie puede ver todo lo que se estrena. Elegimos, picamos. El fenómeno es notable, la gente sigue yendo. Yo creo, mi teoría, Dale. al menos, yo creo que cuanto mayor es la vida virtual, más se valoriza y más sorprende lo que se puede hacer presencial. Es decir, en lo virtual, yo hice el chiste del mapping, de que esto era una proyección. No lo es, por cierto, pero bien podría ser. Tranquilamente. Esto Hasta el podría- año pasado lo era, de hecho. Bueno, esto podría ser perfectamente y alguien diría. Todo lo que se puede conseguir en virtual deja de asombrar, porque asombrar en realidad es un acto que tiene que ver con las posibilidades. Las plataformas, yo veo mucha serie y muchas películas, y veo malas. Entonces, che, pero pará, tenían guita, tenían producción, y sin embargo es un material que no está logrado. No me sorprende. Las grandes producciones cada vez ponen más guita para sorprender. Marvel debe poner millonadas para que un nuevo efecto sorprenda más que el de la película anterior. El teatro se basa en una hipótesis que tiene siglos. Baruch Spinoza dijo ya hace unos cuantos siglos, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Esa frase misteriosa que ha acompañado toda su obra prácticamente como el lema, nadie sabe lo que puede un cuerpo, hoy se ha transformado nada más y nada menos que en la frase que define al teatro. Vamos al teatro a ver lo que puede un cuerpo. Igual que nos paramos en una esquina a ver a un pibe que en un semáforo... más aún, yo miro en redes videíto de un pibe que está en este momento en Quito y que hace en una esquina con 3 muñecas y con 3 títeres, baila y los hace bailar a la vez. Y yo me quedo encandilado y con una sonrisa idiota mirando cómo interactúa con las motos, por ejemplo, que las motos, las chicas, el títere de la chica se acerca y saluda al de la moto y el de la moto le tira la mano. Yo digo, nadie sabe lo que puede un cuerpo. La sorpresa de lo que puede un cuerpo sigue siendo todavía algo extraordinario, mientras que a la tecnología le pedimos cada vez más. Pero es más, che, pará. Esto es modelo 2024. ¿Qué me estás trayendo? 2024 me traes. El cuerpo es 000. Lo que puede un cuerpo. Vamos al teatro a verlo. Entonces, ¿cómo compite? Y compite porque sigue sorprendiendo. Porque quiero ir a ver, es más, quiero ir a ver a ese que veo en pantalla. Ustedes sí lo sabrán. Hoy, espectáculos donde simplemente alguien que sorprende en pantalla se muestra en vivo y la gente va a ver, ves que era de verdad, ves que no había mapping, ves que no había croma, ves que es que lo que él podía, lo podía hacer Sos realmente. más alto que en la tele. No hay inteligencia artificial ahí. Sí. En el Bueno, teatro, no entra. ¿Qué cosa? La inteligencia artificial, la idea de no saber bien qué es lo real y que...
el teatro se las ha ingeniado durante toda su existencia para manotear lo que está afuera, meterlo y aprovecharlo. El teatro va a seguir aprovechando siempre lo que está afuera. No obstante, lo que muestra una y otra vez que su verdadero poder está en el cuerpo. Mirá, en el teatro se hacen innovaciones tecnológicas extraordinarias y hay momentos donde yo las miro y es que al lado de lo que veo en pantalla, sos Gil, perdóname, pero es chiquito eso que estás haciendo. Pero ¿sabes cuánta plata gastamos? Es chiquito. Sí, En sí, cambio, lo que puede un cuerpo. Yo he visto espectáculos unipersonales donde alguien se carga una historia de tal manera que la fascinación es, che, estoy entendiendo todo, estoy viendo todo, lo que me cuenta me lo imagino, y sin Espectacular. embargo es alguien atravesando, es un cuerpo atravesando un espacio bajo una luz en estado emocionado. Non plus ultra, digo, no hay nada atrás de eso. Por lo tanto, siempre que queremos encontrar el non plus ultra de la sorpresa, vamos a ver lo que puede un cuerpo. Mauricio, ¿cómo se explica el fenómeno porteño este que hablabas? ¿Son motivos históricos, sociológicos, geográficos, políticos? ¿Mejor no averiguar y simplemente disfrutarlo? Todos juntos en ese orden o en cualquier otro. Mirá, primero y principal. Tuvimos una herencia curiosa. Todos los artistas de teatro que rajaban de Europa, el barco paraba. En África no se bajaban. Después llegaba a Brasil. Brasil decía, no, tampoco. Ciudad, no, está mucho negro, es un lugar muy salvaje. Portugués, además, que es unidad. ¿Qué le quedaba en Montevideo, Buenos Aires? Buenos Aires recibió a una enorme cantidad de artistas de todas las procedencias. Tuvimos maestros, qué sé yo, Stanislavski, el gran maestro ruso. Nosotros tuvimos acá una discípula, Galina Tolmacheva, que terminó viviendo en Mendoza y dando clases en Mendoza. Entonces, recibimos formación de primer agua, digamos. Pero por el otro lado, recibimos 3 colectividades muy teatreras: los italianos, los españoles y los judíos. Cada uno de ellos, cuando se instalaba en su pueblo, provincia de Buenos Aires es un ejemplo, creaban. Los italianos, el Teatro Dante, los españoles, el Cervantes, Sociedad Española, Sociedad Italiana. Tenemos salas y tenemos un público demandante. Eso más hace 27 años la Ley Nacional de Teatro, que vino a crear un fenómeno privilegiado, y es: pequeños subsidios ayudaron a pequeñas salas, que en su momento eran estudios donde se daban clases, a transformarse en pequeños teatros. Eso generó que compañías de mucho talento y nivel independiente pudieran hacer sus producciones a un valor extremadamente menor que el de las compañías comerciales. Le daban al público acceso muy barato a teatro de calidad. Esto aumentó la cantidad de público, se multiplicaron las salas, se multiplicó el público y vino esta desmesura que en este momento está en peligro, naturalmente. Mauricio, te quería preguntar, porque mencionabas a Stanislavski, y me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar teatro hace muchísimos años, obviamente era como tenés que leer la construcción del personaje, un actor se prepara, que esto que el otro, era la controversia con Grotowski, ¿no? Este tipo lo mejoró, bla, o se peleaban. Y uno ve eso, después ve la continuación de Strasberg, ponele, haciendo un sobrevuelo muy caprichoso. Y hoy es como que la actuación, no te digo que fue para atrás, pero terminó siendo más moderno Grotowski que Stanislavski, para hablarlo a una manera, no sé si te parece, pero de una manera más llana. Es como la idea de esa búsqueda de lo orgánico y lo que supuestamente, y el método, la memoria emotiva y construyo de la realidad, quedó un poco como que hoy no buscamos eso en la actuación. ¿Qué crees que son los resortes que más tienen que ver con la audiencia hoy con la actuación? ¿Cómo evolucionó eso? En principio, el gran auge vino, entre otras cosas, porque cuando al teatro le nació el hermanito, el cine, y el teatro descubrió que el cine contaba historias realistas y le iba bien, intentó hacer lo mismo. Y durante el siglo XX, entonces, fue el desarrollo de una actuación realista que de alguna manera quería competir con el cine. Con el tiempo se dio cuenta que la única posibilidad era tomar un camino propio, personal, diferenciado, y lo que descubrió es que la única posibilidad que hay de cambiar es mezclarse, es como las sangres. Mezclarse, salir de que la yunta sea siempre dentro de la misma familia. Sí, claro. Y el teatro se empezó a mezclar con los títeres, se empezó a mezclar con la antropología, se empezó a mezclar con la política. Con el psicoanálisis. Con el Claro, psicoanálisis, claro. con el circo, el clown.
hoy lo extraordinario del teatro argentino es que es un híbrido formado por 10 colectividades que han dado una cosa rara que es eso. Y es verdad, quien quiera trabajar en televisión probablemente necesite una formación radicalmente más naturalista, porque de alguna manera sigue predominando. O una subactuación. Se termina generando un verosímil en la mayoría de las tiras, que ya no hay tantas, donde se subactúa. Viene un monstruo del teatro y parece que actúa mal. Exactamente. Porque la afinación está, digamos, y por ahí está actuando, es el único que actúa bien en realidad. Exactamente, exactamente. Digo, pero ha quedado ahí. Fíjate que en el teatro ya la actuación realista, naturalista, empieza a ser como algo viejo. Empezamos a sentirle como una especie de perfume rancio. Tiene que advertir que es un lenguaje, que estamos viendo actuar. Claro. Definitivamente sí, es eso. Es, bueno, va a actuar y a veces hasta hacer el giro. Che, voy a actuar. Che, esto es de verdad. Claro. Mauricio, quiero volver a habitar las esquinas de la digitalidad y ese cruce con el teatro, y lo pienso como espectador, porque me interesa preguntarte por la paciencia o su antónimo, que es protagonista de esta época, que es la ansiedad. Uno ve que hay determinados tiempos que tienen las series de las plataformas, que saben que tenemos una atención corta, quizás no es extensivo a todos, pero como hay algo general ahí, que tienen que atraparnos cada 30 segundos, cada un minuto, porque si no nos vamos. El teatro corre detrás de esa ansiedad también. El teatro sabe que el espectador es cada vez menos paciente. ¿No coincidís con que el espectador es cada vez menos paciente, quizás? El espectador está definitivamente impaciente. El teatro tiene dos alternativas. Una es sumarse a esa necesidad. Ahora, esa necesidad en el caso del teatro a lo que lleva es a que el único formato realmente soportable es el microteatro. Digo, pues, es lógico, Todo medio, hola, mi tío mató a mi viejo, esto fue Hamlet, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, Claro. ese fenómeno, hay algo de cuál es la semilla, cuál es el muestrario mínimo que puedo hacer. Yo digo, bueno, el microteatro es fácil, salís, te clavas una cerveza, volvés a entrar, te clavas una cerveza, volvés a entrar. Yo digo, cortito y en pedo seguro que lo vas a sufrir menos. Ahora, está la otra alternativa, y es ofrecer el teatro como lugar de desintoxicación. El teatro como el lugar donde tenés que apagar el celular. Pero lo tenés que apagar el celular. Y hay 1 hora y media en la que estás afuera de eso y aceptás que esta hipótesis es una hipótesis en la cual te volvés a sintonizar y a sincronizar con los tiempos de la Tierra. El teatro es tiempo real. En el teatro las cosas pasan. El teatro es a pie, decimos nosotros. El teatro. Claro. Entonces, cuando aceptás eso, vas al teatro también a desintoxicarte. Ahí ya no hace falta. Ahí lo aceptás. Yo tuve una experiencia hace muchos años muy perturbadora. Fui a ver un espectáculo de Philip Glass, ya no recuerdo quién lo dirigía, que era Einstein on the Beach, con música minimalista de Philip Glass. Bob Wilson lo dijo. 4 horas de imagen tras imagen y música minimalista. Yo siempre recuerdo en la primera escena lo que había era unas telefonistas que tenían todavía aquellas, los enchufes, no recuerdo cómo se llamaban, las consolitas. Terminales, sí. Y lo único que hacían durante 5 minutos era... Y bueno, ya está, ya, la introducción. Pues sí, ahora viene el turururo. No. Terminaba eso y venían otros 5 minutos de otra cosa y de otra cosa. En el programa decía, no intente entender, no se trata de entender, se trata de conectarse con lo que está pasando allí. A los 45 minutos me cansé, salí. Me clavé 2 finos de Jerez en el barcito. Volví a entrar un poquito más entonado, flojo, sin ninguna pretensión. Y las 3 horas que venían la pasé bomba. Te diría casi, pocas veces disfruté tanto de estar sentado ahí y decir, pará, música de Philip Glass que me encanta. Las imágenes son alucinantes. Nunca voy a volver a ver esto, no quiero entender nada, voy a disfrutarlo. Ceremonia. Cuando uno acepta ese carácter ceremonial,
la pasás fenómeno. ¿Y está cada vez más difícil aceptar ese carácter ceremonial? Se estaba poniendo más difícil y yo creo que da la vuelta. Bien, da la vuelta. Da la vuelta. Si estamos con la cabeza quemada, Sí. hay un momento donde vos decís, ¿hasta dónde puedo seguir viviendo en el aire? Che, ¿vos también estás con la cabeza quemada? Bueno, yo tengo una ventaja que a veces hasta da vergüenza confesar, pero Todos la sabemos. no uso celular, no usé nunca. Todos la sabemos, Mauricio. Ni siquiera, yo siempre digo, ni siquiera, en realidad mi gran orgullo es no sé prenderlo. No, es que sí. Si es que se lo prende en realidad, tampoco sé muy bien. Entonces no estás con la cabeza tan quemada, No digamos. estoy con la cabeza tan quemada. No obstante, es imposible hacer teatro y no difundir en redes sociales. Si haces teatro comercial, bueno, por ahí tenés un community manager, Alguien se que te lo encarga. maneja. Pero en mi caso, minga. Tengo que entrar yo y Entrás. poner un flyer cuando no diseñarlo. Entonces hay algo donde inevitablemente tengo y qué sé yo. Sí. Y Y entras esto- a Facebook y tal. pero no me quema la cabeza como el hecho de llevarlo en el bolsillo, naturalmente. Como a ustedes, podrías decir. No me quema la Como cabeza como a ustedes. Claro. Igual yo les gritaría por la calle, ¡te veo, eh! Hacelo, Mauricio. Che, Mauricio, ¿y cómo ves a la nueva camada? Quizás es muy general la pregunta, pero a la nueva camada de dramaturgos, ¿cómo afecta esta cabeza quemada, estas pantallas, esta digitalidad a la producción artística, a la obra? Mira, hay una cosa muy curiosa y es, ha ido bajando la edad promedio de los dramaturgos. Muy buenos. Extraordinario eso. Mi generación te decían, no, dramaturgo antes de los 40. ¿Cómo? Te tiene que haber pasado mucha vida y tenés que saber mucho del teatro y te tenés que haber subido al escenario. Claro. Yo empecé a tener alumnos, en mis cursos, alumnos de 16, llegué a tener una alumna de 16 años, que el padre me dijo, ¿te parece que es un lugar seguro? Yo digo, sí, mandala. Digo, mira, la voy a mirar yo. Digo, todas las clases voy a estar mirando. Hay algo de pibes que empiezan a estudiar muy jóvenes. Esto crea creadores con una cabeza diferente que tienen presente la expectativa generacional, Bien. que es la que por ahí yo no puedo tener, naturalmente. Esto garantiza. Hay una generación que además, por supuesto, no tiene ningún prejuicio en utilizar recursos que yo no usaría porque a veces ni siquiera los conozco. Pero ¿Qué? ¿Tecnológicos o narrativos? Formales, claro. formales. Traicionar formas, claro. Formales, convencionales. Hace un tiempo, hace 3 o 4 años atrás, fui a ver un espectáculo en el que había una escena donde había un asesinato familiar, donde un padre mataba a la familia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y el actor simplemente se paró así, hizo así con la mano, hizo... Y yo en un momento miré como esto es así y enseguida sentí... Compré. Es así. Compré. Hay algo del imaginario de series instalado en este personaje donde ha transformado en metáfora algo que yo no lo hubiera hecho nunca porque no está en mi imaginario generacional y sí estaba en el de ese autor. Ese padre que asesinaba a una familia haciendo el ta, 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 y a vos se te estrujaba porque decía, es un asesino... Es un tipo que está matando hijos. A mí, como director y como dramaturgo, también me abre la cabeza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como creador habita espacios que habilitó el anterior. Siempre hay un creador que habilita un espacio. Por ahí le va como el culo, no le dieron la habilitación, se la bocharon. Listo, lo hizo, no funcionó. Pero cuando funcionó... te la dejó abierta ahí para decir, che, el que viene, ta, 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 ta. Esto se puede, claro, claro. Genial, fantástico. Che, Mauricio, ¿qué fue lo último que viste que te conmovió? Que valga la pena recomendar, ya sea en teatro o en plataformas. Esta semana me reí mucho con División Palermo. Mira. Me reí mucho, lo disfruté. Entre otras cosas, en mi caso, trabajan muchos amigos y amigas. Bien. Entonces había algo de eso, de verlos, de verlos allí y además de verlos hacer cosas muy jugadas. Bueno, nada, no quiero recomendar el teatro porque vi muy poco
y sería injusto. Pero vi, por ejemplo, Civilización de Lorena Vega, también un espectáculo de eso, dice, ir a ver lo que puede un cuerpo. Se te suben ahí 5 actores, te llevan a pasear por una historia, te divierten, te conmueven. Precioso. Voy a hacer la última, al menos por mi parte. Sí. Con la inmensa mayoría de los actores que conversamos, actrices, incluso directores o personas que se dedican a la industria audiovisual o incluso también al teatro, resaltan el momento difícil que se está viviendo. No te quería preguntar por el momento difícil, sino cuando uno repasa para atrás y dice, bueno, estos momentos fueron más virtuosos. ¿Hubo algún momento en el cual en esta conversación un colega tuyo pudo haber dicho, la verdad que estamos en un gran momento del arte y de la cultura argentina? ¿O eso siempre se ve cuando termina y estamos en la mala? Bueno, inevitablemente tenés que verlo en comparación. La edad, en ese sentido, es impiadosa y generosa a la vez. Y a mí me permitió ver épocas de mierda. Entonces, yo no solamente verlas, hasta publicar. Yo tengo un libro publicado que se llama Escritos, donde están mis escritos teóricos, donde yo hace 35 años escribí, cada vez que lo leo me río, una especie de declaración de fracaso. El teatro en Buenos Aires se terminó y era una proclama de retirémonos a los galpones de Panamericana. Porque en ese momento había crisis económica, los galpones estaban cerrando, se transformaban en bailantas, y yo decía, retirémonos a los galpones de Panamericana porque se terminó todo. Vino la Ley Nacional de Teatro y esto hizo un boom sorprendente donde yo tengo que decir, disculpen lo que dije hace 35 años. Entonces, yo lo vi horrible, luego lo vi subir, y por eso me desespera la hipótesis de que se desfinancie una cosa tan extraordinaria como es el Instituto Nacional de Teatro, que permitió este fenómeno raro, este fenómeno, digo, insisto, vienen los extranjeros, la sensación es teatro de altísima calidad, a valores muy bajos, una estética variada como pocas, salas en el barrio que a vos se te ocurra, y todo esto además creando actores y actrices que luego pueden pasar a la industria. Claro. Bueno, desde quienes lo justifican, la frase para todo es háganlo pero no con la mía. Claro. La diferencia es, háganlo pero no con la mía, era crear lo que se llamaba la Dirección Nacional de Teatro, que es lo que estaba antes del Instituto Nacional de Teatro, que no funcionaba. Y es la que me llevó a mí a escribir, vamos a los galpones de Panamericana, porque se terminó todo. Cuando yo esto te digo, a ver, lo paso a una pequeña ecuación sin querer abusar del tiempo, pero, a ver, cuando alguien va a ver teatro independiente de altísima calidad y paga el 50% de lo que vale la entrada a una sala comercial, porque la sala es más chica, porque la producción no gastó tanto, porque no hay tanto requerimiento, ¿a dónde va a parar la diferencia entre esos 15.000 y esos 30.000? Esos 15.000 de diferencia van a tu bolsillo. Cada uno de esos 15.000 que te ganás es plata que está generando la Ley Nacional de Teatro. Cuando se habla de que desfinanciar es una manera de aumentar la cantidad de dinero en giro, en realidad, lo digo con todo respeto, es una burrada económica. Definitivamente es una burrada económica, porque el dinero que genera, primero, en el concepto de turismo cultural, Argentina, Buenos Aires, aún con la diferencia de cambio, sigue siendo un lugar de turismo cultural. La diferencia que crea en el bolsillo del consumidor es tan grande que la verdad, el presupuesto del Instituto Nacional de Teatro, que es misérrimo, yo te hago los números y te digo, che, ¿en qué invertir? Invertí en el Instituto Nacional de Teatro. Mauricio, este aplauso es para vos. Capo. Muchas gracias.